Allá Montarace, buenas noches. Abrimos la biblioteca de Rivendell y tras sus puertas, en nuestra hoguera virtual, hoy es la segunda parte, dos de tres, de Tempestades de Acero, del amigo Alemán, del amigo Junger. Continuamos, ¿no? Ese culto a la guerra. Vemos ahí la diferencia entre, entre Celine y él. Pero bueno, hay muchísimas de las cosas que trae a la luz, ¿no? Junger, pues pueden ser una gran fuente de inspiración en estos tiempos, que sí, que a lo mejor no tenemos esas guerras, ¿no? Esas guerras que tenían esos jóvenes, ¿no? Concretas en un sitio, en un momento, que les cambiaban la vida. Pero vamos, los disidentes, los trasnochados, la gente como nosotros, los montaraces, los emboscados, ¿no? Somos gente que no tenemos, nuestra trinchera no tiene fin, y nuestra guerra es infinita contra todo y contra todos. Así que, pues bueno, puede inspirarnos bastante. Como detalle diré que los libros de Simón de Montfort, que hemos tenido pues la gracia, ¿no?, de tenerlo con nosotros acompañándonos en el Coupempel en dos ocasiones, justo yo ese libro lo leo, pues me leo un capitulillo, porque son pequeños artículos así y tal, y justo casualidad estamos leyendo Tempestades de Acero y Simón de Montfort también, es decir, no ahora, pero sí en el momento que yo estoy de lectura. Es decir, en el segundo libro, Simón de Montfort trae a la luz trozos. Él siempre, pues, muchas veces empieza los artículos o los capítulos, como se llame, pues con una cita de otro y tal. Aquí cita trozos de Tempestades de Acero y luego pues habla del tema y se lo hace venir, ¿no? Pues el tema de los camaradas, de la guerra, el culto a la guerra. Muy, muy bien, muy interesante. Así que buenas noches y os doy paso al resto de trasnochados, que para trasnochado estoy yo. Buenas noches, queridos montaraces. Hoy quisiera resaltar un aspecto que en la introducción Mr. Cangrejo nos lo ha puesto en bandeja y es el aspecto de la camaradería. Eh, no veo, perdón, no he leído exactamente esta expresión en el libro, pero sí que se traslada el, el sentimiento, el comentario de camaradería. Pensemos que Junger empieza ya con un grado, pero siempre su descripción, sus comentarios, sus vivencias sobre sus camaradas, sean del grado que sean, siempre son afectuosas, vitales, con esta forma de escribir que te detalla pues, estos colores. Si hace alguna, vamos a decir, broma, es sobre cargos, sobre grados superiores, o sea, sobre superiores, aunque tampoco es hiriente, pero sí que resalta la camaradería o el espíritu de camaradería, de unión ante la muerte, ante la batalla, pero de franca y sana camaradería con los soldados que combatieron con él. Bueno, yo al principio del capítulo titulado Contra Indios, veo como Junger nos describe el entorno donde se encuentra descansando en la posición Sifrido. Creo que es en Montbriand y nos lo describe con esa pasión poética por la naturaleza que encontramos en varios puntos del libro. Nos lo relata como disfruta de los sonidos de una pareja de golondrinas que había hecho nido al lado de su habitación, o cómo disfruta de salir a pasear, a ver los campos que están llenos de flores, de un perfume cálido y salvaje, dice él, una breve vivencia que él califica de idílica, de la cual en la siguiente cita dice: resulta más fácil lanzarse a la batalla desde un paisaje como este que no desde un muerto y frío paisaje invernal. Incluso el alma sencilla se le impone aquí al presentimiento
de que su vida está asentada en una realidad profunda y de que su muerte no es el final. Sus puntos interesantes, este amor por la naturaleza de la creación que nos transmite el autor en varios puntos del libro y que anteriormente los hemos podido encontrar como ejemplo de motivación para un profundo patriotismo, siendo los puntos más románticos que hemos podido encontrar en el carácter de Junger y que a su mismo tiempo nos marcan una pausa de relajación entre tantas líneas de batalla asfixiante. Al ser una lectura tan inmersiva, en la cual el autor te hace partícipe de la batalla y del sufrimiento entre gases asfixiantes y trincheras angostas, también uno mismo como lector puede sentir esa misma relajación que puede sentir el autor durante esos pequeños momentos de descanso, en estos paisajes tan hermosos. Como otros ejemplos de romanticismo que he visto en el carácter de Junger, también se pueden encontrar en su gran sentido del deber y de la responsabilidad moral, pues aunque en algunos momentos de la lectura nos muestra un soldado casi automatizado que hace su trabajo, en varios puntos del libro he visto, como podemos ver también cómo siente preocupación por el cuidado de sus hombres. De entre estos momentos son destacables las líneas donde nos relata cómo durante la caída de varios proyectiles durante unos instantes de parálisis y de horror, el autor comenta que se siente petrificado y que siente la necesidad de huir de aquel escenario. Pero segundos después, rápidamente, supera estos pensamientos y reflexionando él mismo, dice, pero ¿y mis hombres? Yo era el que tenía que ocuparme de ellos. A mí me han sido confiados y esta reflexión es la cual se ve obligado por su propia moral y su deber a regresar y no dejarse llevar por el miedo, ¿no? A regresar a aquel lugar de espanto, ¿no? A cumplir con su deber. En su rápido regreso, después de estos segundos de vacilación, encuentra a varios de sus hombres heridos, hombres que al verlo se arrastran hacia él buscando consuelo entre gritos de dolor. También encontramos, al contrario, en este mismo capítulo entre indios, varios puntos interesantes donde vemos cómo la disciplina necesaria para la extrema dificultad de esos momentos de la guerra no deja espacio para consideraciones, donde en el momento en el cual Junger procura reforzar su grupo que había quedado reducido, nos relata cómo al contrario que algunos soldados que se sumaban al grupo contentos, otros intentaban escabullirse, a los cuales los convence lo que él dice de forma muy irónica, atraídos magnéticamente por las bocas de las armas. Junger nos relata también una conversación que pone en evidencia la precariedad de la situación en la cual, discutiendo con alguno de estos convencidos de muy mala gana o a culetazos, reclamaban, pero si yo ni siquiera tengo fusil, quienes se recibían como respuesta inevitable, pues aguarde a que un tiro mate a alguien. Citando otra línea de este mismo capítulo, esta misma violencia es necesaria de nuevo para hacer comprender a los artilleros, a los hombres de las señales ópticas, a los telefonistas y a otra gente similar a ellos que erraban solos por el campo de batalla, que dadas las circunstancias, también ellos tenían que formar una línea de tiradores con un fusil en mano. Encontramos en situaciones como estas más ejemplos de la dureza de esta guerra y de la cruda objetividad de las memorias de su protagonista, que no enmascara ni endulza ni una sola cena de sus vivencias, y como ya habíamos comentado en la primera lectura que habíamos hecho de este libro. Junger muestra un carácter disciplinado, pero también muestra un carácter leal hacia sus camaradas que provoca, a mi parecer, en sus soldados un afecto especial por él. Algunas líneas del autor nos relata cómo algunos soldados estuvieron a punto de echarse a llorar cuando, haciendo una selección para constituir una patrulla, este lo rechazó. También me resulta personalmente muy interesante otros momentos de la caballerosidad que se aprecia en otros puntos de la lectura, donde Junger conversa con soldados enemigos
que han sido capturados y donde, pese a ser enemigos, hay un decoro y un respeto mutuo. En las últimas páginas de esta segunda lectura me parece entender lo que es una progresiva transformación a un desencanto generalizado y cierta pérdida del ímpetu inicial con el que se comenzaron estas memorias. En la página 156 del capítulo, Avances ingleses, el autor reflexiona mientras se encuentra descansando en un abrigo y dice: en aquellos instantes me sentía invadido por un estado de ánimo que hasta entonces me había sido ajeno. En mi interior se anunciaba una transformación profunda, consecuencia de la duración insospechada de una vida vivida con toda tensión al borde del abismo. Las estaciones del año se sucedían unas tras otras. Llegaba el invierno y más tarde venía otra vez el verano, y yo permanecía siempre sumido en la lucha. Me había cansado ya y estaba habituado al rostro de la guerra, pero este mismo hábito hacía que viese los acontecimientos a una luz mortícera, mortecina y distinta. La violencia ya no me deslumbraba tanto como antes. También notaba que el espíritu con que había partido hacia el frente se había gastado y ya no bastaba. Desde mi punto de vista, se empieza a apreciar en estas líneas un desgaste en la moral del autor. No sé, después en la tercera lectura, cómo seguirá el desarrollo de de su moral o su actitud, pero bueno, esto es lo de momento lo que parece. Y bueno, y estos serían los puntos que me han parecido más interesantes. Pues lamento decirle que la tercera parte es más bien corta, porque solo quedan dos capítulos, o un capítulo o dos capítulos, y luego ya el resto son anexos, que es el bosquecillo y otros anexos más que hay. Sí, cuando has dicho tú aquello de la rutina y de la batalla, yo creo que esta parte quizá de la obra, quitando algunos puntos en concreto, la segunda parte de lo que hemos leído es como si se convierte en algo costumbrista, por así decirlo. O sea, la vida en la guerra se convierte en una rutina y lo que cuando al principio llegaba le parecía extraño o le parecía emocionante o le parecía una experiencia única, claro, ya la ha vivido tantas veces y se ha vuelto tan normal que ya no le inmuta. Hay un ejemplo muy claro que es cuando les están bombardeando y que están asaltando en la línea y ellos están durmiendo en el refugio. Les dicen que salgan para luchar y ellos están como de mala gana en plan de no hace falta. Y al final, de cuando ya se deciden ponerse, entre que se ponen las botas, se visten y salen para afuera, ya ha acabado el asalto. Dicen, nos volvemos de nuevo al refugio a jugar otra vez a las cartas, porque ya no hay nada, ya ha acabado lo que tenemos que hacer. O sea, una persona, sobre todo al principio, él no estaría, bueno, en la primera parte de la obra se ve que él no estaría en un refugio escondido, o sea, tranquilamente con las botas quitadas, despreocupado del mundo. Estaba ahí muchos rato asustado por las explosiones. Otro ejemplo es cuando marchan los nuevos, cuando marchan dos pelotones, la séptima que son ellos y otros que son nuevos, y están por el camino, por el lado de la carretera, empiezan las explosiones de artillería y todos los nuevos se tiran al suelo. Y y Junger sigue para adelante. Entonces alguien le pregunta, oye, ¿vuestro oficial no tiene miedo o es tonto o está loco o algo así? Y le dicen, no, créeme que él lleva tanto tiempo aquí, ¿sabe? Y se conoce tanto el tema que él ya distingue el fuego de artillería va hacia donde está él o va más lejos. Si hubiese venido hacia nosotros, habría sido el primero en tirarse al suelo. Claro, es eso, el novato escucha explosiones y ya se asusta, normal. En cambio, ya el experimentado, sabe cuando una explosión por el sonido del ¡siu! Sabe si le va a caer lejos o cerca. Ya ha experimentado todo eso. Por eso digo que esta pasando parte es más costumbrista, es más como si la vida de la guerra se hiciese rutina en Junger. ¿Eso puede ser bueno o puede ser malo? Pues no sé, o sea, puede ser que él esté llegando a un nivel de ataraxia que ya no le importe nada, o puede ser que sea simplemente nihilismo. Creo que siendo Junger es más la primera parte que la segunda. Luego hay algo muy divertido cuando comentabas tú por ejemplo, el trozo que comentabas tú de los indios contra indios y otros momentos más que pasan en la obra.
es que hay momentos en los que se juntan los enemigos y están están a tiro de bocajarro. En el bosquecillo se encuentran, al principio se piensa que hasta son todos del mismo ejército, hasta que empiezan a escuchar que hablan otro idioma, y entonces cuando se tiran los que están a 3 o 4 metros, se tiran todos cuerpo a tierra y a pegarse tiros, de una manera casi despreocupada. Y también me gustó aquí mucho un momento que es casi algo providencial, que es cuando hacen un asalto, que a Junger se le queda grabada la imagen del plato con la cuchara. Y cuando se meten en el laberinto de trincheras inglés, no francés, perdón, que los franceses, se pierden y cuando tienen que huir, porque ya los franceses se han armado hasta los dientes y ya van entonces a cazarlos, están todos perdidos hasta que Junger ve el plato y dice, Tate, aquí hay que tirar hacia la derecha, que así saldremos fuera y volvemos a nuestra posición. También hay una cosa que me ha gustado, que aquí es lo que comenté yo en mi parte, en esta segunda parte es la única vez que Junger desobedece una orden, que es cuando hieren al hermano y se lo encuentra, que está herido en una masa de cuerpos heridos en un agujero, y él exige que lleven al hermano y, bueno, y a todos los heridos que hay ahí a enfermería. Y el oficial de ellos le dice, no, nos hace falta todos los hombres posibles para el siguiente asalto que vamos a hacer contra el enemigo y no podemos prescindir de los heridos. Y Junger saca la pistola y dice, no, aquí se llevan ahora mismo todos los heridos, entre ellos a su hermano, atrás a enfermería. Y manda a llamar a los camilleros y al hermano con un palo y una lona vuelve a hacer una camilla y se lo lleva. Y luego hay otra cosa que en el siguiente capítulo, no sé qué parte será licencia literaria o será real, que explique, en vez de explicar él lo que le ha pasado al hermano, explica al hermano a través de una carta que el hermano le envió a él lo que le ocurrió ese día y cómo acabó herido. Esto seguramente es un recurso literario que él debió de aprovechar una vez empezó a rehacer el libro, porque por lo que se lee en el prólogo y cuando lees algún artículo sobre cómo él hizo la redacción del libro, claro, él se basaba en sus diarios, en las 14 libretas, que algunas pues serían más rápidas o menos, o menos rápidas las notas, pero en un artículo comenta que él siempre intentó ser fiel o sea, a la imagen que él guardaba de aquel momento en concreto. O sea, él leía las notas del día 15 de julio, de septiembre, etcétera, y él recordaba aquella imagen. Y claro, pues además es un gran escritor, como tú muy bien has apuntado ahora con este aspecto del costumbrismo, y reflejaba las visiones que él tuvo. Y tenía, pues, además la categoría para utilizar estos recursos literarios. Claro, al final yo lo que creo que hace Junger es eso, ¿no? Es decir, novelar lo que él apuntó de alguna manera, alguna cosa tipo sacar la pistola, pues a lo mejor no pasó, o sí, o vete tú a saber, ¿no? También a nadie le ha dado por editar todas las distintas versiones y compararlas. Ya sé que sería una locura, pero ¿qué hay? 4 versiones. Pues se editan las 4 versiones, las comparas. Al final, hace unos años, sacaron el Director's Cut de Blade Runner y te venían las versiones antiguas. Te venían 4 versiones de Blade Runner. La final, con las imágenes vueltas a grabar y quitando la voz en off. La, la previa, sin música de Vangelis y sin voz en off. Que fue una versión de muestra, casi sin efectos especiales. Venía esa. O sea, es una versión como si fueran los diarios directamente, es decir, una película sin editar que se puso a varios gerifaltes del estudio para, para ver qué tal. Luego la que se estrenó en Estados Unidos, la que se estrenó en Europa, que tenía un poco más de violencia. Luego un Director's Cut de los 90 y luego el definitivo de los definitivos. Bueno, pues Junger en verdad es lo mismo, lo editó varias veces. Pues oye, editar todas en un tochaco gigantesco con los cantos de Rapaun y encima compararlos. Vale, ya como siempre vamos con Gonzalo, ¿no? Cuando tengamos pasta montaremos una productora de cine y también tiraremos el dinero en hacer esta edición de Junger que no va a comprar nadie.
también lo que pasa, yo creo que a lo mejor es diferente porque, bueno, ahora se puede hacer porque haya muerto. A lo mejor el problema de Juncker, claro, como es el mismo que él mismo lo modificó, él moralmente no permitía a lo mejor publicar las versiones anteriores como diciendo, no, no, la buena es esta y las dos son cosas que yo he desechado. Imagino que ahora supongo Seguro, que sí se puede editar. claro. Y no tengo escuchado que una versión la editó para, expresamente para que no la aprovechara el Partido Nacional Socialista o algo así. Sí, eso dicen, pero bueno, yo lo que te digo yo, digo, mejor que hagan una versión anticomunista o antidemócrata que antinacionalsocialista, porque nacionalsocialismo y revolución conservadora son primos hermanos. Vamos, yo creo que O, antes, de hecho acabaron en la misma trinchera cuando en la Segunda Guerra Mundial. o me Sí, parece que sí. solo le quitó la firma o no sé lo que es lo que hizo exactamente. Sí, sí, bueno, igual esto es para blanquearlo también un poquito, que a los demócratas y estos llorones les gusta mucho algunos autores que están prohibidos y los tienen que blanquear. Pero también hay una cosa que me gustaría mucho comentar de esta segunda parte, que es quizá el momento más épico, que es el momento berserker de Junger, que es en la batalla de Cambrai, que siguiendo de una sed de sangre, se lanzan todos al asalto y les sale tan bien que hasta el final avanzan 3 o 4 kilómetros. Pero claro, con la adrenalina parece que saber que no avanza más. Hay momentos en los que disparan un nido de ametralladoras y de repente llegan otros y desde un lado le tiran granadas. Y el tío se pone una chaqueta de los ingleses que se encuentra por ahí porque para protegerse y luego se tiene que quitar porque están disparando los propios alemanes. Y además, él cuando lo cuenta, da la sensación esa de una rabia o una ira berserk, porque él mismo cuando lo está escribiendo, él explica que hay muchas cosas que las tiene como nubladas, que no, como si actuase de manera mecánica y no actuase de manera consciente durante la batalla. De hecho, cuando lees el capítulo, casi parece un momento onírico, como si parece un momento en el que es impersonal, que no es él, es la persona que está haciendo lo que está haciendo. Yo en algunas partes de Junger veo lo que luego hizo el loco de Coppola en Apocalipsis Now, tío. O sea, yo veo partes de estas, o sea, que dices, Coppola se basó en esto, no me jodas, ¿sabes? Porque Coppola no había estado chupando guerra, ¿vale? Pero se basó en esto, en estos personajes bizarros, con tics, Porque, por ejemplo, lo de fijarte en la cucharita es muy de aventura, ¿vale? Muy de Indiana Jones. Pero estas locuras de el personaje este que de golpe tiene no sé qué, luego las historias del día a día, esa especie de... Antes has dicho la palabra perfecta, tío, no me sale. Del costumbrismo, ese costumbrismo de trinchera, todo eso, luego se utilizan estas pelis bélicas, novélicas, como era Apocalipsis Now, en eso. Pues imagina, os acordaros eso cuando él cuenta lo de que creo que fue en la primera parte, que tenían joder, el váter la letrina en mal sitio y alguna vez acaban con el culo al aire, ¿sabes? Y rollo cuerpo a tierra con el culo al aire. Pues eso es muy Apocalipsis Now, muy la chaqueta metálica, ¿sabes? Muy de buscarle el punto onírico, histriónico y loco. No, sí, hay un momento aquí también en esta segunda parte que además a mí se me quedó marcado la primera vez que lo leí hace más de un año. Es que hay un momento, o sea, que hay dos camaradas suyos, o sea, lo explica aquí una vez, pero sé que es algo recurrente porque lo explica como si fuese algo recurrente. Se emborrachan, dicen que van a asaltar a los malos, a los enemigos, y Así, salen, hacer una misión. Hacer una hacen la misión. visita y se lanzan, cogen al final un paracaídas de alguna bomba que no ha explotado o que ha explotado y ha quedado de paracaídas de esto, y se ponen a jugar con la tela del paracaídas, con la borrachera, hasta que luego vuelven de nuevo. Y dice, pero bueno, como ellos no han muerto y se lo han pasado bien, pues a mí me da igual, es lo que dice Junger. Aquí, por eso aquí te decía yo en este momento de esta parte es hasta qué punto, digo, Junger seguro sí, pero que hasta qué punto los soldados han llegado a una ataraxia o han llegado a un momento de ascensión o han llegado a un momento de locura. Sí, 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 claro. Yo decías todo porque dicen, no, que esto es lo mismo, hay algunos personajes aquí y algunos que a lo mejor o ya han perdido todo el miedo y ya son
un superhombre, entre comillas, o por el contrario, lo que les ha pasado es que se han vuelto locos. O una mezcla de las dos cosas, ¿eh? Sí, sí. Veo un poquito como a veces esas, si os fijáis, por ejemplo, en las típicos novelas de Televisión Azul o de la Cruzada, que todas son muy grandilocuentes, pero siempre el protagonista es muy normal. Pero su alrededor siempre hay zumbaos. No, fulano de tal que en verdad era cartero en su pueblo, pero vean lo loco que es. O sea, fijaros en eso, ¿no? El tío es normal. Un poco, volvemos a mismo, Apocalipsis Now, un poco también la chaqueta metálica, ¿no? Dentro de su locura, el protagonista es normal, pero los de alrededor están mega zumbaos. O Junger igual, él se ve normal, pero tú has pensado que a lo mejor los demás veían en él, por cuando dice, uy, gané el respeto porque no veas el soldado Junger, el sargento Junger, qué pelotas tenía, los demás. Eso es lo que él se autopercibe. Pero el resto, a lo mejor, si a lo mejor lees el diario de su compañero, decía, bueno, veas el Alfred Junger, menudo zumbao, el pavo hacía esto, lo otro, luego estaban disparando y el tío no se tiraba al suelo, menudo tarao, ¿no? Porque al final todo el mundo se ve a sí mismo normal y el resto no ve a los locos. Esta un día le decía yo a uno, no vea, tío, unos locos que conozco por ahí, y me dices tú de locos, pues ¿cómo serán? Y digo, bueno, pues no sé, son locos, pero yo soy normal, ya claro, normal, mi percepción, ¿no? Si eso tiene razón, todo el mundo vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Y ahora Claro, volviendo claro. a lo que ha dicho antes Jordi, cuando hablaba en el último, de los últimos capítulos, que decía aquello de que estaba como alicaído, tal. Ahí se juntan dos cosas. Ahí se junta ya que Alemania está perdiendo la guerra, no en el frente, sino en la retaguardia. Y Ahí está, en la también moral. sí, sí, y también se junta otra cosa, que en ese capítulo, justo los ingleses bueno, no, eran neozelandeses, creo, se cuentan neozelandeses que han hecho una acción semejante a la que él hizo en Cambrai. Él dice, nos han hecho lo mismo que nosotros hicimos en Cambrai, que es aquello que hice yo de Alma Berserker, que de repente bajaron 4 kilómetros arrasando con todo. Y claro, se junta una cosa y la otra, y dice, hostia, nosotros ya nos hemos quedado ya solo para defendernos, cuando antes éramos nosotros que hacíamos eso. Y él solo lo hace una vez, que lo hace solo en ese momento, pero bueno, claro, cuando tú lo haces una vez ya te crees que lo has hecho siempre, ¿sabes? Y cuando ves que te lo hacen a ti, porque tú te crees que eso de ti no te lo pueden hacer, eso también pues igual le afectó. Bueno, y no subestimemos que la guerra se alarga y si tú la vas ganando, pues la guerra es molona. Pero esto se ve también pues mira, igual de que optimistas van siendo los libros de la cruzada, cuando lees alguno de los rojos, son una depresión brutal. Porque incluso el más fanático se iba viendo superado y que eso no salía de algún sitio. Por eso es lo mismo, al final no olvidemos que Junger es un pierdeguerras, porque se las pierde todas, todas. Y eso es así. Y ahora os paso un ejemplo a ver si pudiese ver, porque me gustaría que a ver si lo podemos poner. Eh, la obra de Junger, él ha podido hacer algunas rectificaciones, movimientos, etcétera, y luego ha habido mucha gente que ha ayudado a explicar cómo se han hecho estos movimientos o de las obras, rectificaciones, modificaciones. Entonces, hay un pequeño ejemplo que os quería enseñar y es este tema de la foto y de la firma. O sea, yo ahora os voy a enseñar lo mejor que pueda una obra del año 59 de otro autor, ¿eh? Si no, haré una foto y te la pasaré. O sea, el tema es que en la obra era clásico y normal poner una foto del autor, esta es del año 59, y en novelas anteriores no he podido encontrar una como siempre cuando buscas algo no lo encuentras, y además estaban firmadas. O sea, era un tema editorial de lo más normal del mundo. Y que en un momento determinado, pues porque no te gusta la firma o porque la has cambiado, porque te parece que aquí esta foto es de estudio, claro, pues que ahora ya han cambiado las técnicas y te aparece muy viejo, pues dices, bueno, pues yo ahora a partir de esta edición no quiero ponerla.
O sea, este es el ejemplo de la foto de Junger. Es un tema absolutamente secundario, absolutamente editorial. O sea, para esta edición, para la editorial X, pues mire, no me pongan la foto y la firma porque no me gusta por este motivo detallado. No por un motivo ideológico que tengamos que buscar o si llevaba pajarita, no llevaba pajarita, o etcétera. He querido mostrar el detalle para ver que es un tema editorial, o sea, no es un libro, o sea, son muchos libros en aquella época que había esta circunstancia. Sí, bueno, ya luego mandar la foto y la añadiré cuando haga el montaje. Igual que todo esto de Celine y esto, como se ha dado a Rochelle, no se va a otro vídeo, porque es interesante, pero aquí estamos hablando de Tempestades de Acero. ¿Alguien más tiene algo que decir de Tempestades de Acero? Que a mí cada vez que la leo, la releo, cada vez me gusta más. En algunos casos he estado pensando que he perdido el tiempo de no haberla releído antes. Pues Bueno, sí, y esto que decías del modo Berserker, hay una parte que decía, estaba diciendo él que se le caía sangre a borbotones, decía, y que había perdido toda esperanza, decía. Y así, sin embargo, aún y así, en esta circunstancia, eh, era él quien estaba animando a sus compañeros a salir a la batalla. Y las heridas que tenía eran de tal envergadura que un compañero suyo le estaba diciendo que no se preocupara porque no se veía masa cerebral caer, sea fuera de la cabeza. Se veía el agujero, pero no había masa cerebral fuera. Y bueno, y él decía, no, pero hay que salir a la batalla y ya estaba animando a los compañeros y tal. Y esto con la herida de la cabeza y me parece que era otra herida en el pulmón, una cosa brutal. O sea, el tío, vamos, fuera de serie. En todo caso, yo quisiera hacer un pequeño comentario de cómo él transmite su visión, sus experiencias, su vida y la de sus camaradas en una guerra, evidentemente en aquel momento, pues la más terrible que había habido, y hoy, a 18, 17 de octubre, que tenemos miles de medios para retransmitirlo, pues ahora que hay un conflicto bueno, hay mil conflictos en el mundo, pero hay un conflicto telemático que aparece, en ningún momento se puede comparar a lo que transmite las páginas de Junger en Tempestades de Acero. Bueno, Haya Montaraces, buenas noches a todos. Hemos debatido del libro de Junger y de nuestras chaladuras. Algo se editará, otro se cortará, ¿no? Y quedará para lo que lo hemos vivido. Muy buenas noches a todos y recordar, la trinchera y el frente es eterno. Hay que estar siempre en la brecha. Molt bona nit a tothom.